Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Arangui, les saludo a nombre del núcleo FEPública. Ya les habíamos comentado de esta entrevista que vamos a realizar hoy. Está con nosotros Alejandra Villablanca. Alejandra Villablanca es autora de este libro, Visión de Desarrollo y Estrategia de Poder en China, publicado por la editorial RIL. Bueno, Alejandra es licenciada en Ciencia Política, es magíster en Relaciones Internacionales y además actualmente es investigadora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Alejandra, te damos la más cordial bienvenida. Cuéntanos cómo estás. Muchas gracias, Luis. Para mí un gusto estar en esta noche, en esta entrevista, así es que agradezco también la invitación para participar de esta conversación y quiero aprovechar de saludar a las personas que están conectadas y a quienes también verán esta entrevista de manera diferida, así es que un saludo para ellos y muchas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros que estés aquí hoy día, Alejandra. Entremos en materia. China es un tema que realmente llama mucho la atención por varias razones. Desde hace unos años empieza a notarse que incide más en Chile, y en fin, vamos a entrar a ese tipo de particularidades también, pero concentrémonos por ahora en tu libro. La idea de esta conversación es que nos puedas contar en palabras llanas, digamos, para quienes no han podido leerlo todavía, cuáles son sus principales líneas de investigación. Yo tengo aquí algunas preguntas, pero son más que nada para ir orientando la conversación. Entonces, lo primero que quisiera pedirte es que establezcamos el marco general respecto a la diferencia entre la política exterior y la política interior de China y cómo están entrelazadas estas dos políticas. Mm. La particularidad de China como actor es que hay una coherencia en la política interna o la política doméstica con la proyección que hay de esta en el ámbito exterior. Es decir, aquí hay una política que siempre se proyecta de largo plazo, es una política continua, dado el sistema de gobierno que tienen, que no es una democracia. Nosotros acostumbramos en estos regímenes de gobierno democráticos a proyectar una política en el corto plazo porque hay alternancia en el poder, ¿verdad? Son 4 años por lo general de gobierno, luego hay otro gobierno, entonces tanto la política doméstica sufre variaciones como la política exterior de acuerdo a las prioridades de la agenda que un determinado gobierno proyecte. En el caso de China, dado que no es una democracia y hay un régimen autoritario, esto permite que tengan una ventaja de poder proyectar o visionar una política de muy largo plazo y poder dar continuidad en el tiempo a esta política. Entonces, en este sentido, las transformaciones que se hacen al interior de la sociedad china también obviamente van de la mano con una proyección de la política internacional y que en este caso ahora tiene que ver con todo un despliegue de poder internacional de China, ¿no? Eso es lo que marca la política exterior y este proceso de transformaciones también tiene que ver en el ámbito interno, ¿no? De acuerdo a las nuevas prioridades de la sociedad china, en esta China contemporánea, es decir, una China distinta de la China de, por ejemplo, antes de 1978. Entonces, digamos, esta es una de las primeras particularidades y cómo pudiéramos entender este marco de la política interna con la exterior. Uno de los conceptos que tú mencionas con recurrencia y que me parece a mí, tú me corriges si estoy equivocado, pero es un término rector para mi gusto, es este concepto del socialismo con características chinas. Así Creo que es. es una cosa muy interesante porque cuando uno piensa en socialismo, en la jerga convencional, ¿no? En las discusiones del día a día, la gente tiene en mente un sinfín de imágenes, la Unión Soviética, Cuba, y empiezan a aparecer todos estos casos del siglo XX, eh, y lógicamente cuando se habla de socialismo o se acusa que China es comunista,
la gente va a tender a relacionarlo automáticamente con la Unión Soviética, Cuba y en fin. Entonces, ¿qué es lo chino de este socialismo? Eso yo creo que es la pregunta más interesante que uno, con la que uno se queda cuando revisa el texto, porque efectivamente tenemos una serie de factores. Mi intuición es que es el elemento cultural, eh, pero desde luego yo creo que aquí quien tiene la palabra para decirnos en qué consiste el socialismo con características chinas eres tú, así que eh, adelante. Efectivamente, hay ciertas particularidades, digamos, que obedecen a un modelo ideológico y teórico propio del modelo de desarrollo chino, que es un modelo político y económico, esto hay que entenderlo de la mano, y que hacen, ¿cierto?, que China construya, ¿ya? No es solamente un modelo tradicional comunista estrictamente, sino que hay una construcción teórica detrás de este socialismo y una aplicación pragmática también, ¿ya? Hay un dicho que versa de la siguiente forma, que se utiliza para entender la política china, que es, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, ¿ya? Y esto grafica en alguna manera lo pragmático de la política china. Y si bien ideológicamente hay una idea socialista detrás, hay un comunismo, ¿no? El Partido Comunista es quien gobierna China, pero tiene ciertas particularidades porque se ha ido desarrollando todo un modelo teórico detrás que trata de mostrar un modelo particular de China y que sea de inspiración también al mundo. Y veamos algunos antecedentes de dónde nace esta idea del socialismo, y para esto tenemos que remitirnos a Mao cuando asume en el poder. Lo que hace este líder político es no admitir que antes de él hubieron otros líderes o maestros del socialismo, ¿no? Ni ninguna expresión. Ya habían en el siglo XX expresiones del comunismo, ¿cierto? Y habían autores intelectuales como Marx, Engels y quienes aplicaron después Stalin y Lenin estas ideas, pero Mao no admitió antecesores del comunismo antes que él. Él dejó muy en claro que desde él en adelante partía una nueva era comunista en China, ¿ya? Y que ésta inscribía una nueva historia en China y que iba a ser no solamente cambiar la historia en China, sino que también iba a ser de inspiración a todo el mundo. Y esto fue proyectándose en el tiempo y se fue construyendo a partir de esta idea con los cambios respectivos. China se abre económicamente al mundo en 1978 a través de las zonas económicas especiales en las regiones costeras del país, un proceso guiado por el Estado hasta el día de hoy, ¿no? Ya con la aplicación prácticamente ya casi en su totalidad de las reformas capitalistas, pero en este transcurso de tiempo, otros líderes políticos también contribuyeron a fortalecer esta idea teórica, por ejemplo, a través de la teoría de la triple representatividad, que fue incorporada al sistema político por Deng Xiaoping, y quien estuvo detrás de toda la apertura económica, principalmente fue el autor, y Jiang Zemin también, respectivamente, perdón, de la triple representatividad por Jiang Zemin, y la teoría del socialismo con características chinas, propiamente tal, por Deng Xiaoping, ya él es el autor detrás intelectual de esta idea, para hablar de una China que resolviera esta paradoja y que a la cosmovisión occidental es un poco incoherente en el sentido de que valores políticos como el libre comercio va de la mano para nosotros con la democracia. Es decir, bajo nuestro paradigma occidental, los valores políticos deben ser, ¿cierto?, unidos. No entendemos un libre comercio, no entendemos un capitalismo sin la democracia. Pero en China se resuelve esta paradoja de esta forma, como un país que tiene instituciones extractivas, instituciones autoritarias, puede a su vez tener un sistema económico libre o para algunos capitalistas, ¿no? Aunque esto también tiene sus particularidades.
Pero esto es lo que permite que se desarrolle esta ambigüedad o esta paradoja, o lo que le llama la atención a los intelectuales y al mundo académico, cómo puede ser un país autoritario, pero a su vez económicamente próspero, gracias a todo un sistema capitalista de reformas que se implementaron. El socialismo con características chinas es precisamente el que le otorga este sustento teórico detrás y el que permite comprender entonces cómo podemos aunar ambos elementos. Y tiene que ver con algo aquí clave, y que fue la incorporación de la clase empresarial al Partido Comunista. Y esto, en definitiva, rompe con la tesis tradicional del comunismo, ¿no?, que era la lucha de clases, de las clases trabajadoras contra, ¿cierto?, la oligarquía o contra el sistema burgués que hacía opresión del pueblo, digamos, en esta tesis central del comunismo. Bueno, acá se rompe con esa tesis y se permite la incorporación de todo el sistema empresarial. Entonces, es como una idea muy general para que todos puedan entender, eso es lo que funciona detrás de esta idea de socialismo con características chinas, una idea, un modelo de desarrollo político y económico que permite, ¿cierto?, aunar ambos elementos, un sistema autoritario y por otro lado un sistema económico capitalista a nuestro entender occidental. Efectivamente, esa es una de las tensiones que frecuentemente van apareciendo en las discusiones sobre China. Y en esto de los valores, de la diferencia de valores occidentales y chinos propiamente, hay una cosa que me llama la atención y tiene que ver con el hecho de que también hay un rechazo a ciertos elementos liberales, pero no en un sentido eh, político, político principalmente, sino que también en un sentido cultural. Es decir, no estamos hablando solamente de los valores liberales en términos de la construcción del orden, sino que también en términos de lo que implican para la cultura de los chinos. No sé si podrías entrar un poco en eso también. Claro, es que para entender la política china actual, tenemos que entender ese elemento clave que tú señalas que tiene que ver con la cultura. Ahora la cultura, cuando la aplicamos a la política, hablamos de una cultura política, hablamos de valores políticos que son distintos. Y el sistema autoritario que hoy está en China, si nos remontamos, por ejemplo, a algunos antecedentes de la China imperial hacia el año 1100 a.C., aquí ya se estaban configurando ciertos elementos que constituyen las bases actuales o las líneas de base que están detrás de todo el orden político. ¿Y por qué nosotros vemos que hay una sociedad ahora actual que no solo acepta, sino que también legitima en un sistema político autoritario en donde el Estado regula y controla todos los aspectos de la sociedad y está como garante, en definitiva, de todo un orden político, económico y social? Nosotros vemos que estos antecedentes los encontramos, como yo señalaba, en la China imperial, en donde, por ejemplo, el imperio era el núcleo articulador de todo el orden político. Había una relación funcional entre el imperio y el campesinado, la importancia de la burocracia como factor de integración política, la relevancia y el constante trabajo por mantener la unión del territorio. Notemos que son todos elementos que también están plasmados en la política actual. Y la trascendencia, por supuesto, de los factores culturales como el confucianismo, una preocupación constante por lograr la prosperidad del imperio, ¿no? China era una potencia tecnológica y son todos los elementos que aspira a mantener y, por supuesto, a multiplicar. Y el confucianismo es clave, ¿por qué? Porque lo que nos señala esta idea, ¿no?, es que la mejor forma de gobierno, digamos, está basada en que sean los propios gobernantes quienes prediquen con el ejemplo, ¿no? Entonces, no necesitamos de un sistema legal, sino que los propios gobernantes deben gobernar con el ejemplo y así cada persona debe cumplir con
su virtud, digamos, el que es padre ser buen padre, el que el hijo ser buen hijo. Entonces, esto le permitió a China crecer, ya la civilización china, aislada de toda la influencia occidental, tanto filosófica como política, creció y evolucionó también al margen de las nociones de derecho que se conocieron en Europa, ya digamos este sistema de leyes basados en los principios de derechos y obligaciones, ¿ya? O derechos y deberes para otros. Entonces, esto no fue lo que conoció China. Entonces, las leyes, en definitiva, eran solamente un mero instrumento en manos del Estado, ¿ya? Y esto, y este centralismo del poder, esta burocracia, estas relaciones, esta idea que permitía el confucianismo, hizo entonces que China creciera con sus propias leyes y normativas, pero que estaban basadas en esta ideología política y no en las occidentales. Recién medio siglo más tarde, cuando comienza a expandirse el budismo, China comienza a tomar algunos elementos o ideas, pero bastante vagos, podríamos decir, de lo que eran otras realidades de civilizaciones a ese nivel, digamos, de alejada del resto del mundo. Entonces, cuando vemos que milenariamente de sus raíces tiene arraigados estos elementos en sus bases políticas, y ahora vemos que esto continúa presente, la unidad territorial como objetivo, la prosperidad económica, crecer en todo ámbito, proyectarse como el reino del centro. Esta es la idea, yo creo que está detrás, y también de la política actual. China fue el reino del centro, aspira a recuperar esta posición de centralidad y para eso necesita consolidar su estatus como una potencia económica y una potencia en toda regla, es decir, política, económica, tecnológica, militar, en todos los ámbitos, y eso es para lo que está trabajando en este tiempo. Perfecto. ¿Cómo se enmarca en este proyecto un tema que en Occidente también suele ser debatido, que es esta regla demográfica de un hijo por familia, ¿no? Eh, Causa muchas preguntas, y también otra política que tiene que ver con el control del Internet. ¿Cómo estas dos políticas internas bastante precisas se enmarcan en este proyecto? Sí, bueno, eso está teniendo un poco de variación ahora, porque la política de un solo hijo tenía que ver, era una política bastante antigua que obedeció un contexto político también chino, distinto en un momento en que la población crecía, se multiplicaba de sobremanera, y en un proceso también de industrialización que estaba iniciando, pero esos antecedentes han cambiado, el contexto cambió, China está envejeciendo, eh, y ahora necesita que hayan más hijos. Entonces, ahí hay incentivos por parte del gobierno, además que ahora dentro del proyecto de desarrollo, China lo que está también tratando de hacer es cambiar un poco o invertir más bien esa tendencia que hay de dependencia de lo exterior y tratar de fortalecer el consumo interno. Y para eso también necesita aumentar las tasas de natalidad, necesita también mano de obra, necesita población porque está envejeciendo y no hay nacimientos, y entonces está dando incentivos para que las familias puedan tener la opción de tener más de un hijo. El problema es que ahora las familias son las que no quieren tener más de un hijo en su mayoría, no solo por un tema ya cultural de años, sino que también por todo lo que implica ahora los cambios, el costo de la vida, el trabajo y también las influencias que tenemos acá, es decir, cuando proyectamos nuestra familia, estamos viendo el costo de la educación, de todo, entonces ahí hay varios elementos que se están tratando de ver para poder motivar y cambiar esta tendencia. Ya la política del hijo único ya no es así en China, se permite tener más de un hijo, pero se están tratando de crear los incentivos para que ahora las familias quieran tener más de un hijo. Y respecto al tema del Internet, hay que entender acá en general las libertades bajo la concepción china. Si analizamos las libertades bajo el paradigma occidental o el nuestro,
no vamos a poder entender un poco qué es lo que hace China, no solamente con el Internet, sino que con el resto de las libertades. Entonces, tienen ciertas las libertades, pero bajo el marco de lo que se entiende por libertades chinas. Y hay un control, naturalmente, del Internet. Acá hay una inversión bastante significativa de parte del gobierno en cuanto a los esfuerzos por controlar aún más lo que se ve en Internet, cerrar toda brecha a las influencias occidentales que puedan haber también del Internet, con policías virtuales, cierto, con una persecución también a los cibernautas, porque lo que se quiere es evitar toda intervención extranjera, toda idea no occidental, y para eso China lo que ha implementado son sus propias aplicaciones, sus propias plataformas, digamos, alternativas, como el WeChat, por ejemplo, y otras, ¿cierto?, que son alternativas a las que nosotros conocemos, Facebook, Google, y, ¿cierto?, para de esta forma poder tener un Internet chino. Y esta idea es porque en el plan de desarrollo chino, lo que se está también generando es un orden internacional y un desarrollo proyectado que es alternativo al occidental. Es decir, en todo este plan chino no solamente está lograr el desarrollo, mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que aquí hay, digámoslo así, China es un actor retador no solo a nivel regional, sino que de todo el orden en general internacional, y promueve su propio orden, su propia visión, su propio modelo de desarrollo. Y en esto también tiene que ver el Internet. ¿Ya? El Internet aplica un principio que es la soberanía de Internet. Es decir, no solamente se deben administrar aspectos públicos de derechos sociales, sino que todo debe ser gobernado, ¿ya?, por el Partido Comunista Chino. No hay lugar en que el Estado no esté presente. Esto se extiende al ciberespacio y hasta el espacio exterior. Nosotros vemos que allí también está presente el Estado. Entonces, dentro de esta idea es gobernar el Internet, e incluso hay algunos analistas que se atreven a decir, ¿no?, de que el próximo, digamos, conflicto a nivel digital y cibernético va a tener que ver con la confrontación entre ambos modelos, el Internet norteamericano, que tiene valores y principios occidentales, pero también el Internet chino, que está teniendo gran auge y aceptación, no solamente al interior de China, sino que también en otros países donde se están utilizando estas aplicaciones, plataformas, y que están compartiendo esta como visión del Internet. Rusia también comparte un poco de esta visión. Entonces, aquí el enfrentamiento de poderes va a ser también en el área digital, donde China también apuesta con su Internet, que es bastante además eficiente por lo demás, porque hay plataformas que permiten hacer todo en línea y están todos los sistemas unificados, desde pedir un boleto de avión, pagar un restaurante, ver los temas de pago, de gastos de un hogar, ver las horas atenciones al médico, y es un sistema que se está unificando en el área digital y que todo está basando por la digitalización. Esto es bastante interesante de ver, porque todo el sistema económico y la apuesta china tiene que ver con el área digital, en definitiva, con el Internet. No hay nada que esté sin el control del partido, y por eso también interesa sus propias aplicaciones, su propio modelo, porque hay un sistema de control ya casi absoluto sobre las personas. Entonces, todo ahora se está unificando, y las apuestas de desarrollo vienen también por el área tecnológica de China, de poder recuperarse económicamente y seguir creciendo ahora, después de la pandemia del coronavirus, por el área digital. Entonces vemos que la moneda está desapareciendo prácticamente, es muy raro ya ver circular el papel, y vemos que todo se está haciendo en línea a través de lo digital. Una moneda digital que se está ahí
estudiando de manera muy seria y que tiene que ver entonces con este proyecto del Internet, de la gobernanza del Internet. Este tema es muy interesante porque justamente a propósito de lo que mencionaba sobre la pandemia, recuerdo que en los primeros días una discusión que estaba dando vueltas en las redes y que incluyó a varios filósofos de nota que hoy día escriben también, en fin, contraponía la forma de gestión de los chinos con la de las democracias liberales occidentales. ¿Y quién salía perdiendo en esos balances? Siempre salía perdiendo Occidente, porque la democracia de alguna manera, uno podría decir, paralizaba la posibilidad de dar respuestas rápidas ante la crisis, la urgencia que implicó la pandemia desde un principio, mientras que China parecía que iba en un tren, digamos, a gran velocidad, superando todos los obstáculos, mientras acá estábamos discutiendo en los congresos y en fin, entonces aparecía esta idea de que, bueno, ¿será que realmente el modelo chino es mejor que el nuestro? Y era una cosa como bien de vanidad estatal, diría uno, ¿no? Eh, Sí. entonces, ¿cómo viste la pandemia considerando lo que tú has investigado también? Eh, bueno, la pandemia es todo acá un tema que el gobierno ha utilizado con una narrativa bastante particular para poder fortalecer naturalmente al Partido Comunista, no solo a nivel nacional, sino que también en lo internacional, poder posicionar a China y hacer esta comparación. Se ha utilizado precisamente lo que tú mencionas, de hacer una crítica a las democracias occidentales versus, aquí quiero decir algo, China se considera a sí misma también una democracia, ¿ya? Mantiene una narrativa para proyectar su imagen internacional y China lo que señala es que no hay una sola democracia, sino que hay distintos tipos de democracia y que ellos son también a sí mismos una democracia. Entendemos que bajo la ciencia política, la teoría, no son una democracia, pero en estos temas políticos y narrativos todo, digamos, tiene cabida, digamos. Entonces, con la pandemia, ¿no? Logró criticar precisamente todas las deficiencias de las democracias occidentales, principalmente con su primer oponente, que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el gran representante de las democracias occidentales y es su principal adversario a nivel internacional. Entonces, Estados Unidos, que representa a las democracias y a todo Occidente en general, ¿no? Se vio completamente azotado por la pandemia, sin capacidad de poder dar respuestas prontas, y obviamente que esto sirvió un poco para levantar ahora esta narrativa contra las deficiencias de las democracias occidentales versus China, que se dice a sí mismo democrático, que tuvo un óptimo manejo de la pandemia. Ahora bien, a nivel nacional, al interior de China, el tema de la pandemia aún es bastante sensible, porque mientras que nosotros tratamos de superar el tema y de volver a lo que conocemos como la normalidad, que ya no es como era antes, en China todavía no se supera esto y existe un temor al interior de la sociedad del COVID todavía es muy fuerte. ¿Ya? Entonces allá todavía existe este terror al virus y un poco por las medidas que el gobierno ha implementado, que son medidas extremas, medidas bastante rigurosas para contener la pandemia. Entonces todavía este tema está muy sensible y bueno, esto tampoco ha impedido que China siga con sus planes al interior del país y tampoco en el exterior, pero, pero eso, la pandemia sirvió, uno, para construir esta narrativa y criticar a Occidente, a su principal oponente Estados Unidos, y también para mantener el control al interior de la población con un miedo que se tiene del virus muy impactante en las personas. Ujú. Estamos con Alejandra Villablanca comentando su libro Visión de Desarrollo y Estrategia de Poder en China. Bueno,
en la cubierta de este libro aparece un rostro. ¿Mm? Ese rostro es de Xi Jinping. Entonces, en el marco del socialismo con características chinas, ¿quién es Xi Jinping y cuál es su rol hoy día? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué se distingue? ¿Dónde ves tú su principal enfoque, diríamos? Mm, Bueno, es un líder, uno de los líderes, digamos, más importantes que hay en China desde los tiempos de Mao, por la trayectoria política desde su familia, ya su padre, que tuvo que vivir todo lo que fue los efectos de la revolución cultural, y él que crece en esta familia, un hablante mandarín, de chino mandarín, y con toda esta experiencia siempre trató de visionar a pesar de lo vivido en el pasado, trató de ver y de visionar y de ver, ¿cierto?, cómo construir políticamente, ¿cierto?, en China y de avanzar, siempre estuvo ligado a la élite política y es uno de los más influyentes, digamos, no solo por su carácter, por la trayectoria que tenía la historia familiar, sino que también cuando fue electo secretario general, ya había demostrado con hechos, con bastante hechos, su compromiso que tenía con la política, con el devenir del país, y comenzó a actuar, digamos, de manera tajante en ciertos ámbitos, por ejemplo, en la corrupción. Una de las cosas que caracterizó su mandato desde que asume fue la lucha que hizo contra la corrupción, con penas, ¿cierto?, de cárcel y de muerte, aún contra personas que pudieran a lo mejor ser de su círculo íntimo, que trabajaban con él, pero no sé, pero este tema fue muy zanjado. Por otros fue trabajado, por los líderes anteriores a él, se trabajó el tema de la corrupción, pero él marca un precedente en este sentido, y comienza toda esta lucha contra la corrupción en China. Y también porque se comienzan a elaborar una serie de enmiendas constitucionales que le fueron dando una categoría en el poder que otros líderes no habían tenido. Por ejemplo, ya en 2018 el Congreso Popular Nacional aprobó unas enmiendas constitucionales que permitían la reelección indefinida del presidente de Estado. Esto ya no, esto ya había dejado de ser en China. Y ahora entonces Xi Jinping tenía la opción de poder reelegirse de manera indefinida, ya de perpetuarse en el poder, y que es lo que hasta el momento ha sucedido, como uno de los líderes, cierto, más importantes, y comienza nuevamente esta elevación de la personalidad, todos elementos que ya se habían perdido, ya la política ya había adquirido otra dinámica distinta, pero comienzan estos elementos nuevamente autoritarios, que no se veían en el país desde la política de Mao. Por eso siempre se equipara, digamos, y se perfila en esa categoría. Y, digamos, comienza ahora a elaborar una serie de propuestas que las comienza a anunciar en sus continuos discursos que tuvo, por ejemplo, en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, y en otros también en los sucesivos, ¿cierto? El año pasado, en el centenario del Partido Comunista, celebraron los 100 años, y cada vez que hacía declaraciones públicas, se ve con fuerza un discurso que habla de una China preparada para alcanzar una de sus metas más ambiciosas al 2050, ¿ya? En el 2049, para que tengamos una idea, China va a cumplir su centenario como República Popular China. Y ya espera ahí que China haya consolidado su estatus de potencia a toda regla, y de que haya logrado alcanzar el crecimiento económico suficiente que le permita a la sociedad, ¿cierto?, tener una vida acomodada, en armonía, siempre se hablan en estos términos, ¿no?, y próspera y económicamente fuerte, habla. Entonces, y todos estos cambios en su política, digamos, comienzan a plantear la idea
de que había algo distinto de los líderes anteriores, un poco, digámoslo, de más bajo perfil. China se mantuvo muy bajo perfil en sus liderazgos anteriores. Ahora no, Xi Jinping asume el poder, recobra un liderazgo internacional. China deja esa política de bajo perfil que se había asumido desde Deng Xiaoping hacia adelante, y asume una responsabilidad global, asume un liderazgo internacional. China también tiene algo que decir al mundo. China también está comprometido con el devenir de la humanidad, con los problemas globales, y comienza entonces a cambiar este discurso. Y tenemos acá entonces la construcción, un aporte ahora a lo que yo señalaba de antes, que era la teoría del socialismo con características chinas. Ahora Xi Jinping hace su aporte en este constructo y comienza a idear, ¿cierto?, en esta propuesta, también su visión de país, su visión en la política exterior, tanto así que además hay una orden legal de que su visión también se enseñe en los colegios, ya en el sistema educativo. Entonces, hay claras diferencias. China comienza con una política bastante asertiva, con también objetivos claros al interior de disminuir la pobreza, la desigualdad, con metas fijas bastante claras, a conducirse el país bajo estas metas. Entonces, podríamos entonces decir que China ya estaba preparada ahora para pasar a una nueva etapa en este modelo que es precisamente que está liderando Xi Jinping. Entonces, pudiéramos nosotros ponerlo, y así se ha sido puesto como uno de los líderes más influyentes que se habían levantado en China desde la era de Mao. Mm. Y aquí aparece un punto que creo que a hartos les puede llamar la atención. En política interna, básicamente más allá de las diferencias de modelo que uno puede encontrar entre China y otros países, es claro que lo que se está buscando es el bienestar de la población. Entonces, esa es la meta en general de todo gobierno. Pero una de las cosas que, que preocupa, y uso esa palabra muy responsablemente, una de las cosas que preocupa por lo general a la gente que busca informarse más sobre estas cosas, es qué es lo que quiere China a nivel internacional. Porque lo que hagan dentro, bueno, ya vamos a hablar de la contingencia, ¿no? Pero la preocupación es qué es lo que quiere hacia afuera, porque lo pongo en los siguientes términos. Ya sabemos que hay un partido único, sabemos que hay un autoritarismo muy fuerte, sabemos que hay un estricto control de la población en distintos niveles. Entonces, toda esta primera parte, en el fondo, lo que nos permitió fue generar una descripción general de lo que esto es, lo que no es, cuáles son sus características. Pero, ¿qué ocurre cuando este modelo se nos quiere presentar como la alternativa a Occidente? Otra expresión que alcancé a capturar fue ser una inspiración para el mundo. Eh, y otra más que era algo así como de China quiere mostrar su propio orden, ¿no? Entonces, claro, quiere ser una inspiración para otros países fuera del mundo chino en general, quiere ser un actor global, quiere ser escuchado en el mundo, esto de la responsabilidad global, eh, y nos ofrece su modelo al mundo, digamos. Y cuando uno va a ese modelo, se encuentra con justamente un modelo muy autoritario, un modelo que puede que produzca prosperidad, pero a un costo al cual muchas personas en el mundo seguramente no estarían dispuestas a asumir, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Porque eh, uno se pregunta, bueno, China quiere ser un nuevo país, una nueva superpotencia en un orden unipolar o bipolar, o quiere ser una potencia más entre múltiples otras potencias, esta noción de lo multipolar y, en fin, asumir un lugar importante, pero entre varios otros. En síntesis, ¿quiere ser uno más entre varios otros poderosos o quiere ser el más poderoso? Bueno, son varias preguntas muy interesantes, muy importantes también, porque eso también nos va a aclarar un poco en la escena internacional qué es lo que está pasando. Y
naturalmente que los estados, y en este caso también China, funciona bajo una lógica de la no imposición. A ver, ¿a qué se refiere esto? De que su despliegue en el exterior no tiene que ver con imponer un modelo determinado. Su política exterior está basado en un principio rector, que es la no interferencia en los asuntos internos del Estado. Este principio se aplica en lo político, en lo económico, en el exterior, y bajo esta idea, China se resguarda a sí misma de la intromisión de actores externos, de las críticas, de todo, su imagen la mantiene a través de este principio, para que no haya inmiscusiones en sus asuntos internos, pero a su vez les permite desplegarse, porque así como ella pide que no se metan en sus asuntos de país, también dice que China no llega al mundo imponiendo, y es una de las diferencias que hace énfasis con las que también trata de mostrar a un Estados Unidos que se desplegó al mundo imponiendo un modelo, imponiendo una democracia, imponiendo valores, ¿no? Y esto de la mano con lo económico para tener sus propias instituciones económicas, para dar préstamos a los países, imponía condiciones. Bueno, China dice nosotros salimos al mundo, pero no imponiendo un modelo, no metiéndonos en los asuntos de otros países, y hay todo un despliegue acá de una diplomacia económica, que es otra de las diferencias, por ejemplo, con Estados Unidos, que Estados Unidos tiene un discurso internacional, tiene muchas ideas, trata de lograr una cooperación, trata de impulsar proyectos, pero no tiene cómo financiar muchos de esos proyectos, lo que lo hace un poco menos atractivo de China, que sale al mundo con un gran despliegue, pero no solo discursivo, sino que cuenta con sus propias instituciones económicas, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, cuenta con sus organizaciones y cuenta con el dinero, en definitiva, para que los proyectos se puedan concretar, lo cual lo hace bastante más atractiva y llamativa. Entonces, este orden que trata de impulsar, naturalmente, lo que está detrás de esta idea es que China quiere recuperar su lugar de centralidad histórica que ha tenido y que ahora irrumpe en la escena internacional precisamente para recuperarla y consolidar este estatus de potencia a toda regla, y esto por definición lleva a una rivalidad con la primera potencia del sistema internacional, que es Estados Unidos, pero no solo eso, sino que genera ahora una amenaza al sistema, porque lo que Estados Unidos y en general Europa demoró para alcanzar un desarrollo que fue un poco más de 200 años, China solamente en 3 décadas ha logrado equiparar ese desarrollo y se ha transformado en una amenaza real para Estados Unidos y para Occidente. De hecho, la política exterior desde Donald Trump en adelante y ahora también con Biden no ha cambiado, y China sigue siendo el retador del sistema, sigue siendo el adversario, y así está, ¿cierto?, declarado. Es decir, hay todo un esfuerzo ahora de Estados Unidos por tratar de contrarrestar el peso chino, el peso que ejerce China en el sistema internacional. Pero acá hay elementos ahora entonces que también pasan de ser intencionales, porque aunque China tenga un discurso de un desarrollo pacífico o un ascenso pacífico y armonioso, cuando nosotros enfrentamos ahora el poder en una jerarquía internacional donde tenemos otras potencias, por definición va a haber una rivalidad, por definición el equilibrio se rompe, y la preponderancia de Estados Unidos está amenazada por un actor que va creciendo, que es prácticamente imparable, que está tratando de rivalizar indirectamente en todos los campos, en lo tecnológico, en lo militar, en lo económico. Entonces el sistema por sí solo sufre un quiebre. Además que este ascenso se produce en un momento de transformación histórica que toda la humanidad está enfrentando. El modelo que construyó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, todo este orden internacional ha venido en un declive,
y se ha afectado por problemas que tal vez no se tenían estimados que ocurrieran, pero que ocurrieron. Entonces, ocurrió que la economía internacional venía creciendo muy bajo antes de la pandemia, ya veníamos entrando con problemas económicos fuertes. Nadie esperaba la pandemia, pero pasó, y la pandemia del coronavirus igual trajo efectos en la economía a nivel internacional. Ahora hay una crisis económica, nadie esperaba que estallara una guerra, ahora en el corto plazo, entre Rusia y Ucrania. Nombro todos estos antecedentes porque son los que están promoviendo el deterioro del orden internacional de Estados Unidos. Instituciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son el soporte de este modelo, el soporte económico, también están en declive. Y en general el concierto de instituciones también políticas no están siendo capaces de dar respuestas ahora a los problemas globales. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? La escasez de recursos, el problema de agua, las migraciones que hay descontroladas en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, los problemas de la guerra. Entonces hay un sistema internacional que se está viendo envuelto en problemas que lo están superando, y que Estados Unidos, quien es el que ordenó y financió este orden, tampoco está a sí mismo como un actor ahora en condiciones de poder sobrellevar y de poder mantener este orden que se ha estado quebrajando. Entonces, el ascenso ahora de China se da justo en este momento de transformación histórica, y ya por sí misma su ascenso comienza a generar un cambio, como bien tú decías, en esta era que algunos catalogaban ya como una era no polar, es decir, el poder ya está tan difuso, está tan disperso entre los actores, no solo estatales, sino que no estatales, que también tienen poder y que influyen sobre la política internacional. Pensemos, por ejemplo, en el terrorismo. Es un actor que no es estatal, pero que tiene poder y que está influyendo ahora en la política de los estados, y que se ha transformado en una verdadera amenaza a la seguridad internacional, y que cada vez tiene más fuerza y poder. Y esto en un fenómeno de todo lo que es lo transnacional. Nosotros también en Chile tenemos problemas de este tipo, por ejemplo, y el Estado está superado en este tipo de problemas, no es capaz de dar respuestas. Entonces, el ascenso ahora de China, y como una potencia en toda regla que está liderando, aquí hay una competencia con Estados Unidos que no es solo económica. Pensemos nosotros que en 2018 se desata una guerra comercial. Pero esta guerra comercial no era solo económica, era geopolítica, es estratégica, es tecnológica, porque China pelea con Estados Unidos por dominar lo que es las nuevas tecnologías del futuro en un contexto de la cuarta revolución industrial, en un desarrollo tecnológico que quien controle el poder tecnológico va a ser, en definitiva, si tú me preguntabas por posiciones en este nuevo contexto de cambio internacional, en este nuevo orden, ya voy a hablar aquí directamente, nosotros estamos viendo y siendo espectadores de un nuevo orden internacional que se está construyendo. Hemos sido testigos, y particularmente con la guerra en Ucrania que se desató, de dejar atrás todo un orden internacional liderado por Estados Unidos que ya venía en declive, y nos encontramos en un proceso de transición hacia un nuevo orden mundial que aún no sabemos cómo va a quedar definido, que no sabemos en definitiva cómo, hacia dónde vamos, pero estamos transitando en ese cambio, y eso ya es un hecho. Ha quedado atrás toda una era de paz, de seguridad, de estabilidad, eso quedó atrás, y ahora con la guerra en Ucrania no hay ninguna garantía para ningún Estado de que un actor como un Estado no pueda ahora iniciar una acción agresiva contra otro. Eso quedó atrás. Y todo esto está provocando un rearme, un cambio en los sistemas de seguridad, un cambio en las alianzas políticas, económicas, y estamos transitando hacia esto. Entonces, si tú me preguntas cómo va a quedar, si unipolar, si bipolar, multipolar o no polar, yo diría que quien logre, y esto lo sabe Estados Unidos y China, las principales potencias, quien logre hacerse ahora del control del poder tecnológico,
que es lo que va a supeditar todos los otros poderes, hasta el económico, me atrevería a decir, que logre tener y desarrollar las tecnologías del futuro, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, el Internet de las cosas, ¿no? Por algo China y toda esta disputa por el 5G y lo que se armó con la pandemia, es precisamente, yo postulo, y creo que también lo señaló en el libro, como la rivalidad entre Estados Unidos y China, que son los estados o el Estado que se va a posicionar en los primeros lugares de la estructura de poder en el sistema internacional. Es que es evidente, el paradigma de desarrollo cambió. Entonces, con eso cambia también el modelo económico, que va a estar ahora basado en la digitalización, en el Internet de las cosas, en la inteligencia artificial, y todo eso va hacia allá, y China intenta liderar esas nuevas tecnologías. Perfecto. Y de hecho, abriste la puerta a una pregunta que tenía aquí esperando, una de las últimas ya. Tiene que ver con el tema local. Nosotros sabemos que desde hace algunos años ya China ha incrementado su influencia en el país, sobre todo en el aspecto económico. Hemos sabido de empresas. En fin, uno entra a Google y va a encontrar todo eso quienes estén mirándonos ahora. Pero la pregunta es la siguiente. A propósito de esto mismo, el 5G, que también fue conflictivo, recordemos, hace un par de años atrás, con una visita, ¿no? O sea, hubo toda una gestión internacional para tratar este tema. En fin, ¿qué ves tú que China busca en Chile? Porque hay gente que no se va a convencer con la respuesta económica solamente. Es decir, esto de controlar empresas que no son, lo voy a poner en términos positivos, empresas que son de interés vital para un país, ¿no? Estamos hablando de recursos eh, que, de los cuales depende un país para funcionar en su día a día, que son fundamentales. eh, Temas de energía, en fin. ¿Es solo económico lo que busca China? Yo sé que hay gente que no, que si es solo económico no va a quedar conforme, pero ahí la respuesta es tuya. Mm. Bueno, en el caso de las relaciones bilaterales con China, acá tenemos que entender la trayectoria de la política comercial que ha tenido Chile por más de ya 30 años. Y hay que entender para esto también el peso económico que tiene China en el mundo. Estamos en momentos en que la economía mundial se mantiene y se mantuvo, por ejemplo, logró sortear la crisis económica y la pandemia por el crecimiento chino. Entonces, esto no es menor. El nivel de dependencia del resto de las economías y el nivel de dependencia económica que se tiene con China es muy grande. Antes de responder concretamente lo de Chile, quiero poner, por ejemplo, la Unión Europea, a pesar de que ha considerado también las desventajas o los posibles riesgos de la excesiva interdependencia económica que mantiene con China, aún así saben que necesitan a China y que es difícil romper o poder revertir, esa dependencia. Entonces, así sucede en Europa, sucede en Asia, sucede en África, sucede en América Latina, sucede aún con Estados Unidos. Veamos por qué están los problemas de intercambio entre ellos, porque aún Estados Unidos tiene una dependencia comercial con China. Y qué decir con Chile, que es nuestro primer socio comercial, y eso se suma a los 4 grandes hitos de la relación Chile-China que se han alcanzado a partir de 1970. Por ejemplo, en que Chile fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con China. En 1999, ¿qué sucede? El primer país latinoamericano en apoyar el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio fue Chile. En 2004, el primer país de América Latina en reconocer a China como una economía de mercado fue Chile, ¿verdad? Y en 2005, el primero de la región en suscribir un tratado de libre comercio con China fuimos también nosotros. Entonces, aquí hay un fenómeno, primero mundial, de que hay una dependencia en general con China,
Y esto se comenzó a ver en la década de los 90, cuando China implementa todo el sistema de reformas en 1978, este sistema de reformas de apertura económica. Los primeros resultados se comenzaron, bueno, a ver, por cierto, en la década de los 90 al interior de la sociedad china, pero también a nivel regional, cómo se dinamizó el comercio en la región y cómo esto también permitió que las políticas que adoptó China con posterioridad lograran que pasara muy bien la crisis económica que hubo y que lograran, ¿cierto?, de tener una inflación disparada que hubo también por aquellas décadas. Cuando hablamos nosotros Chile que tiene una economía completamente dependiente bajo el modelo económico que nos rige ahora, del comercio internacional, parte de esta política, en más del 80% de la política comercial de Chile, funciona hacia el Asia-Pacífico, funciona con China concretamente. Por algo, yo decía, nuestro primer socio comercial. Entonces, y de aquí también los cuidados que se tienen en los discursos políticos, que vemos que de todos los espectros ¿ya? De sectores políticos, siempre hay mucho cuidado con las declaraciones, con las afirmaciones que hacemos respecto de su régimen de gobierno. No decimos nada, de hecho, respecto de eso, porque dependemos tanto de China, que si China, y lo voy a decir así en estos términos simples para que se entienda la dependencia, si China dejara de comercializar con nosotros, nuestra economía quiebra, porque tenemos una dependencia muy alta con el comercio chino. Entonces, y esto obviamente se sigue proyectando, tenemos muy buenas relaciones con China. Cumplimos en diciembre del año pasado 50 años de relaciones bilaterales y siempre se buscan los mecanismos que permitan profundizar esta relación, que permitan consolidarla, y nosotros tenemos acuerdos no solo en las exportaciones, sino que acuerdos de intercambio en lo académico, en lo cultural, en el ámbito científico, en lo tecnológico, en muchas dimensiones tenemos acuerdos de cooperación con China. Ahora también, producto de la pandemia, se fortaleció también este lazo, y por eso ahora tenemos un proyecto que hay de el laboratorio de vacunas de Sinovac, también que pueda estar acá en Chile. Entonces, lo que busca, tú también me señalabas que hay detrás de esto, si es solo económico o algo más. Bueno, lo político nunca hay que verlo de manera tan ingenua, ¿no? O sea, naturalmente que la política funciona por definición en base al poder y los intereses. Eso es lo que constituye la política. Acá no solamente lo hacemos por ser amigos o porque las cosas estén bien, siempre van a haber intereses, tanto de parte de China. Parece que se nos fue la conexión. Se cortó. Ahí está. Quedamos ¿Qué hacemos? en los intereses. No, sí, seguimos, seguimos. Seguimos. Sí, Seguimos. estamos en los intereses. Y claro, entonces la política tiene un poco de esto, tiene el poder y los intereses. Cuando lo vemos así, China necesita salir al mundo. China tiene más de 4.000 millones de habitantes que tienen demandas internas, pero China necesita salir al mundo porque requiere de materias primas, las necesita, no las tiene. Tiene que salir en busca de alimento porque tiene que alimentar esa enorme cantidad de población y no lo tiene. Entonces tiene que salir al mundo y ahí están sus intereses. Nosotros, claro, en poder comparativo somos un país pequeño, somos un país que depende del comercio internacional y de estas grandes potencias porque no tenemos otra forma, digamos, somos aún pequeños, estamos en esa vía de crecer y desarrollarnos, pero nos falta. Entonces también tenemos que aprender a relacionarnos y a negociar de manera estratégica con tal de también obtener ganancias. Y entonces, claro, China viene a invertir, quiere crecer, es su proyecto. Chile que necesita generar empleo, necesita también que entren ingresos, aumentar sus arcas fiscales, porque hay
mucha demanda. Esa es la lógica que funciona detrás de la política y nuestra economía también. Es decir, las demandas sociales, aumentar esos derechos y todo lo que la política proyecta requiere de inversión, requiere de que vengan al país, requiere de que haya este tipo de intercambio. Entonces, obviamente que es económico, pero hay también detrás intereses. Y los chinos también lo hacen por su crecimiento económico, pero también hay una necesidad de salir al mundo porque hay muchas cosas que no tienen y que son vitales para poder tener cierto su desarrollo también como potencia. En esta línea, Chile también se ha caracterizado por tener una relación estrecha con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? Mm. Porque en el fondo somos un elástico, así lo veo yo, para describirlo en términos súper rudimentarios, diría. Un elástico que está siendo tironeado por dos lados. Entonces, ¿nos vamos a romper en algún momento? ¿De qué depende eso? ¿Cómo ves tú esa situación también? Mm. Sí, es muy buena la pregunta, porque precisamente es el problema que hemos tenido siempre, pero que se ha sabido sobrellevar. Los presidentes han sabido manejar la política exterior muy bien hasta este momento para no ofender y no tratar, ¿cierto?, de cometer algún error diplomático con China, pero también mantener bien nuestras relaciones con Estados Unidos. Ahora, eso depende obviamente de lo político, de cómo esto se resuelve a nivel de los presidentes, estas jefaturas, pero también ahora esto depende de un contexto internacional que yo mencionaba y que hay que ver cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque yo señalaba que el escenario internacional está cambiando, en que hay una disputa entre Estados Unidos y China, en que hay un cambio en este orden internacional, y no solo nosotros, sino que todos los países más pequeños, ya en este peso relativo comparado a estos grandes poderes, eh, y de acuerdo a cómo se desarrolle, también depende de la guerra en Ucrania, probablemente se vaya a generar dos bloques de poder grandes que ya están determinados por Estados Unidos y China en este nuevo escenario de cambio, y precisamente puede generar una suerte de bipolaridad Ujú. en que Estados Unidos, con todas las democracias occidentales, porque así ahora se está reordenando Europa, ¿cierto? Con todo ahora lo que pasó con la guerra, y China, con todos sus aliados también, como Rusia, con varios sistemas y también que no son democracias que apoyan, puedan generar estos bloques, ya no solo políticos, sino que también económicos, que puedan hacer llevar a los países a tener que alinearse. Ahora, también puede suceder que países se mantengan neutrales o tratar de mantenerse neutrales, pero a veces las fuerzas de poder en el sistema internacional nos llevan a un lado o a otro. Lo Exacto. más prudente en este momento es, claro, ver cómo se terminan de resolver estos problemas internacionales, porque no sabemos cuándo ni cómo terminará la guerra en Ucrania, cómo se terminará de reordenar el sistema internacional. Hasta el momento lo que tenemos, nosotros también tenemos que ver que estamos en un proceso de gran incertidumbre política a nivel interno, producto de el proyecto de nueva constitución, y todo eso va a determinar en definitiva las posturas políticas, pero hasta el momento lo que sabemos y lo que tenemos es que Chile necesita a China, hay una dependencia económica muy grande, necesita saber cómo mantener buenas las relaciones bilaterales, que ya llevan 50 años, pero siempre en esa suerte de también mantener buenas relaciones con Estados Unidos, porque también tenemos ahí muchos intercambios económicos y de otro tipo. Va en el juego político, diría yo, pero que los cambios internacionales pudieran a lo mejor también generar algún cambio en la política chilena. Que de hecho, en general, quiero solamente mencionar a grandes rasgos, la propuesta de nueva constitución cuando establece jerarquías, por ejemplo, en las relaciones internacionales, ya también está dando un precedente. Es Ujú. decir, está diciendo primero el mercado interno, segundo América Latina y tercero el resto del mundo.
resto del mundo, una tremenda incoherencia que hasta el momento, por más de 30 años, es más del 80% de nuestra política comercial, y hacia dónde proyecta todo el futuro de Chile. No puede una constitución, este otro tema, no puede una constitución señalar jerarquías comerciales ni jerarquías, digamos, de relaciones exteriores, eso no lo puede hacer. Entonces eso también va a marcar un precedente de cómo va a desarrollarse nuestra política. Efectivamente, porque así como cambia el escenario, si la Constitución te establece un marco muy rígido, es muy difícil Claro. moverse en aguas turbulentas. Última pregunta, estamos en lo local, así que aprovechamos algo de contingencia también. Estos días ha habido una discusión eh, respecto al rol que jugó Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU en China, precisamente, en materia de derechos humanos. Eh, Recibió una oposición bastante fuerte por parte de, vi una noticia, de 230 organizaciones de derechos humanos por el modo en que ella trató el asunto mientras estuvo allá. Eh, lo que ocurre, como uno lo puede encontrar en las noticias, es que el Estado chino estaría oprimiendo minorías, ¿no? Por razones étnicas, religiosas, en fin. Entonces, a lo mejor sería interesante hacer una última reflexión a partir de este caso, ¿no? Sobre esta tensión internacional que representa el modelo chino comparado con otros modelos, eh, esta forma de lidiar muy pragmática también respecto a materias que son muy sensibles en Occidente, como los derechos humanos. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación en general? Y tal vez elaborar una reflexión final desde aquí mismo. Sí, China siempre intenta resguardarse, y para resguardarse construye esta narrativa internacional, pero muy coherente con sus principios de política exterior. En lo que yo señalaba hace un momento atrás, tiene que ver con la no intervención en los asuntos internos del Estado. Y siempre se recalca esto, porque como China trata sus problemáticas internas y también de derechos humanos, también es un asunto que, señalan ellos, solo le concierne al Estado poder verlo. Y naturalmente que su imagen internacional es la que siempre busca no ser dañada. Ahora bien, en este tipo de regímenes autoritarios o dictaduras, es difícil llegar a la verdad o tener fuentes variadas de información, de poder conocer, porque lo que conocemos es una versión oficial, es una fuente oficial, y que es precisamente la que proporciona el Estado, en este caso el Partido Comunista Chino. Y más allá de esas versiones oficiales y de las denuncias que puedan haber de manera paralela, es difícil poder constatar realmente lo que pasa. Ahora, yo no niego de que hay acusaciones en la región de Xinjiang, ya, de esta minoría, son los uigures, que son de mayoría musulmana, es una minoría étnica, que están constantemente acusando que hay torturas, que hay detenciones ilegales, que son obligados a trabajos forzosos, ya hay centros de detención masiva de esto, y que naturalmente las ONG y organismos internacionales como de Human Rights Watch no son los que están siempre tratando de mantener este tema y de velar, obviamente, para que el gobierno chino pueda respetar también a las minorías y en general resguardar los derechos humanos. Y en este sentido, yo decía, hay una imagen que China intenta mantener, que intenta mostrar, que es difícil llegar, y en particular es lo que pasó en esta semana, ya, porque la visita se efectuó hace un mes atrás, pero esta semana Michelle Bachelet hace el día lunes una declaración que dice que no se va a continuar en su cargo como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y muchos dijeron que era por las críticas que recibió de su visita a China. Ahora, puede haber acá, naturalmente, un error también de cálculo. Yo creo que se equivocó, que hubo un error, porque ella estaba elaborando un informe para este organismo que trataba de esa temática en particular de la región de China, lo que está pasando con los uigures, pero pensar que
una visita de esta categoría, y digámoslo así, de una figura política internacional de ese estatus, digamos, a quien ella representa, cuando va a un país que no es una democracia, y en China en particular, que es sabido que cuando uno visita China tiene que someterse a todo, digamos, el aparataje estatal, y en este tipo de ceremonias protocolares, obviamente que va a haber todo un protocolo y un resguardo desde el Partido Comunista Chino, resguardarse a ellos mismos, resguardar la imagen del país, y todo va a estar muy bien señalado, indicado, dónde estar. Entonces, cualquiera pudiera decir, eso fue un montaje, se está escondiendo información, pero claro, o sea, en China uno se tiene que sujetar a lo que se dice al interior del gobierno, y todas las visitas a nivel diplomático son así, naturalmente. Entonces, suponer que ella quería tratar de tener las declaraciones del presidente para poder plasmarlas en el informe y presentarlas, suponer que iba a haber algún reconocimiento de un tipo de que se violaban derechos humanos es bastante ingenuo, por cosas, digamos, obvia, o sea, China nunca ha reconocido que hay violaciones de derechos humanos con esta minoría, nunca lo ha reconocido. Entonces, era un poco ingenuo pensar tal vez que iba a elaborar alguna declaración más detallada, o que le iban a permitir poder consignarse efectivamente hay o no violaciones de este tipo. Entonces, finalmente lo que hace, y la gran crítica que se le hace, es que termina por validar un sistema dictatorial como el chino, y de limpiar la imagen internacional de China frente a todas las acusaciones y todo el trabajo que han hecho distintas agrupaciones defensoras de derechos humanos, que se han esforzado constantemente. Entonces, lo que hace con esto es prácticamente validar al gobierno chino, limpiar su imagen. Es más, yo quiero decir esto, cuando ella utiliza expresiones, ella utilizó un concepto chino que es como China se refiere a estos centros de detención masiva, que son para ellos los centros de educación y de formación profesional, eso es como se le llama. Ella utiliza este mismo concepto, tanto en el informe, y el día lunes, cuando hace estas declaraciones públicas, utiliza este mismo concepto. Entonces, una persona que está en esta jerarquía de política, digamos, y que utiliza estos mismos conceptos chinos, además, está legitimando, está validando, en mi opinión, todo este sistema. Por algo está utilizando, no dice los centros de detención, no, está utilizando el concepto chino. Entonces está validando y está legitimando. Entonces son errores políticos, pero en la investidura que una persona tiene en esta categoría no son errores, digamos, pequeños, son errores que tienen un costo político alto. Y yo creo que a ese punto de tener que asumirlo, enfrentarlo, y poder probablemente costarle lo que fue ella también su puesto. Muchos dicen que renunció por eso, ella no lo desmiente, dice que es por razones personales, que ya lo había informado mucho antes de hacer la visita a China, pero que son costos políticos, naturalmente, y que tiene que asumirse, ¿no? Muchas gracias, Alejandra, por tus respuestas. Eh, ya estamos terminando, así que les quiero contar a quienes nos están viendo y quienes nos van a ver después. Esta sesión está basada en el libro Visión de Desarrollo y Estrategia de Poder en China, escrito por Alejandra Villablanca. Les invitamos a revisarlo. Aquí ya hemos conversado y hemos obtenido algunas pistas sobre el contenido del libro, pero evidentemente poder leerlo es una oportunidad que realmente es útil para informarse bien sobre cuál es la situación, sobre cuál es este modelo socialista chino tan particular, tener mayor detalle sobre su política exterior y una serie de otras cosas que aquí solamente hemos podido ver de manera muy introductoria. Así que, Alejandra, a nombre del Núcleo Fe Pública, te quiero agradecer el haber estado con nosotros. Quiero agradecer a todos quienes se han conectado y a quienes nos van a ver. Y algunas palabras de despedida. Quiero, bueno, reiterar mis agradecimientos a ustedes por la invitación, a ti, Luis,
por el interés también en mi trabajo, en mis publicaciones y en particular en este libro que para mí fue muy importante, un logro. Yo creo que para todos quienes nos dedicamos al área o como investigadores, también es fruto de un trabajo, de una investigación que salió respecto precisamente a este tema de la irrupción de China en la escena internacional, e invitarles a poder adquirirlo. Yo creo que es conveniente, dado todo lo que está pasando, entender qué es China, qué es lo que aspira, qué es lo que busca. Está determinando no solo la agenda internacional, sino que también está influyendo en este nuevo orden internacional. Así es que muchas gracias por la invitación y gracias a todos quienes nos acompañaron y a quienes lo van a ver también de manera posterior. Así que muchas gracias.